nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio? Muy buenas noches y bienvenidos a Con España Vueltas, en una semana que ha sido más que intensa en clave política, y es que los casos de corrupción asedian, y de qué manera, al Partido Socialista. Dice Patxi López que ¿por qué le odian tanto? No le odian. Lo que hay es una crítica feroz, porque España está en un proceso de degradación absolutamente inaceptable, inasumible. Esta misma semana hemos conocido que el hermanísimo, el hermano del presidente, David Sánchez Pérez Castejón, va a ser procesado, se va a sentar en el banquillo por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias. Pero es que además el caso de la mujer de Begoña sigue avanzando, y además está el caso Koldo, y además el caso de hidrocarburos, y además el caso del fiscal general del Estado. Es que la corrupción que está viviendo el Partido Socialista es absolutamente espectacular. Por eso, la preocupación del presidente ya no es gobernar, ni siquiera tratar de aprobar unos presupuestos generales del Estado. La preocupación principal del presidente es, primero, aguantar y que le sostenga Puigdemont, y segundo, atender a todas las contiendas judiciales. Esas son las dos preocupaciones del presidente. El gobierno solo tiene dos desvelos: el Poder Judicial y el señor Puigdemont. Y claro, lo que ocurre en el Poder Judicial es que el cúmulo de casos es tan espectacular que la estrategia por parte del Gobierno es el acoso al Poder Judicial, la quiebra de la independencia del Poder Judicial. Por eso, esta semana, el juez Marchena ha escrito un libro donde advierte de la tentación que tiene el Poder Ejecutivo de violar la independencia judicial. Y mi pregunta es, ¿qué cree que está pasando en España para que un magistrado del Tribunal Supremo, respetado, riguroso, prudente, sienta la urgencia de publicar un libro que se titula La justicia amenazada? Inquietante, muy inquietante que un juez tenga que sacar esa tarjeta amarilla. Y esta semana Hazte Oír ha publicado, o ha hecho pública, una lona gigante en la fachada de un edificio que se encuentra frente al Congreso de los Diputados, donde pone negro sobre blanco todos los casos de corrupción. Ahí están viendo todos los casos de corrupción del Partido Socialista, con la palabra corrupto. Pues bien, el Partido Socialista no le ha gustado, lo ha censurado, lo ha llevado a los tribunales, y en apenas 14 horas ese cartel que acaban de ver ha sido eliminado. La censura por parte del Gobierno del Partido Socialista es absolutamente espectacular. Pero es que esta semana, además de haber censurado esa lona, también han censurado un documental sobre los crímenes del Partido Socialista durante la Segunda República, que se iba a emitir en el propio Congreso de los Diputados. Tenía todos los permisos y el mismo día la presidenta decide que ya no. Pero es que Televisión Española practica un adoctrinamiento absolutamente vomitivo. Fíjense cómo se refiere a unas monjas asesinadas por los republicanos en plena guerra civil. 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936, en plena guerra civil, cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio. Las monjas desaparecieron, no se sabe dónde acabaron, ¿no? Desaparecieron. Los otros no, los otros eran asesinos, pero las monjas desaparecen. En fin, alucinante. Claro, todo eso explica que la ciudadanía está más que incómoda, que el presidente no puede pisar la calle. Esta semana ha ido a Valencia para reunirse con las víctimas de la Dana y ha recibido su jarabe democrático. Bueno, han dicho de todo menos bonito, y seguimos conociendo detalles sobre el Congreso del Partido Popular. Y es que ya sabemos, por ejemplo, que no va a haber ponencia económica, se quedará en la ponencia política, y también que la ponencia política, y más bien sobre los temas morales y de fondo, va a quedar de aquella manera. Pero lo que sí que plantea Ayuso es que lo que hace falta es no solamente una alternancia, sino una alternativa, y una alternativa que sea ilusionante. Pero un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, que va a suceder. Tiene que ilusionar, y lo vamos a hacer. Bueno, ese es el discurso que se recordarán que lleva lanzando Iván Espinosa a los Monteros en las últimas semanas, y que ha recogido Ayuso de manera muy inteligente. Y también les vamos a contar en este programa información exclusiva sobre Europa. El rescate que recibió Europa no cumplía con los requisitos establecidos en la propia orden ministerial. Se lo vamos a contar enseguida. Arrancamos.
Bueno, pues como ven, ha sido una semana absolutamente de infarto. Javier Pérez Roldán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alicia Rubio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, podemos decir, Javier, que ha sido la semana de la lona. Sí, ha sido la semana de la lona, pero mañana habrá novedades más ruidosas aún que la lona. Así que yo simplemente lo dejo ahí. Con eso nos quedamos, con eso nos quedamos. Bueno, Alicia, ¿cuál es el titular de la semana para ti? Uf. No lo sé. Es que en realidad la cantidad de cosas... La lona por la lona, le iba a decir que todo gira alrededor a Pedro Sánchez. Bueno, el procesamiento del hermano tampoco está mal, ¿eh? Por eso, todo gira en torno a Pedro Sánchez. Entonces, pues es que el titular puede ser, efectivamente, la lona censurada, el hermano por fin, en fin, en manos de la justicia. Es que... La justicia que se está revolviendo y que se prepara para hacer paros y huelgas. Bueno, para que el juez Marchena tenga que sacar ese libro, que en realidad es un libro tarjeta amarilla, diciendo, oye, cuidado porque como se viola la independencia del Poder Judicial, se acaba el Estado de Derecho. Bueno, hablaba Ayuso sobre medidas ilusionantes y lo que se está viviendo con absoluta ilusión es en Argentina. No solamente se está empezando ya a producir resultados positivos, la inflación está controlada, está empezando a llegar inversión extranjera, se está empezando a crear empleo, pero también ha habido elecciones intermedias a nivel local y, atención, porque ha vuelto a ganar el partido de Milei, La Libertad Avanza. Adorni, el portavoz del gobierno argentino, será el próximo gobernador de Buenos Aires. Agradecerte cuando me dedicaste el 5º campamento anticapitalista, que increíblemente se cobraba entrada y además aceptaban Mercado Pago. Me pareció alucinante. Manuel dice, Santoro, vos sos tal cosa. Bueno, hay afiches que cuando vos recorres la ciudad de Buenos Aires dicen, Adorni es Milei. Bueno, yo te quiero decir, Adorni, que Santoro es Santoro. Yo no me escondo atrás de nadie. Sí, yo soy Milei. Adorni es Milei, efectivamente, porque a mí no me avergüenza la gente con la que trabajo. Vos sos solo Santoro porque evidentemente te avergonzás de todos los equipos de trabajo a los que participaste. Y así como terminamos con los piquetes, las ranchadas y los manteros... Silvia, ¿cómo estás? Con los piquetes terminamos nosotros, no ustedes, con Patricia Bullrich y Sandra Petovelo. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta porque creo que un comunista no tiene idoneidad suficiente para ocupar ningún cargo público en la República Argentina. Bueno, pues esa posición por parte de La Libertad Avanza de cierta arrogancia me parece que también sería necesaria en España, porque la derecha siempre vive con el complejo de a ver si la izquierda le permite existir, si le reparte el carnet de demócrata. Y yo creo que dar un paso al frente, quizás no de manera tan abierta como lo que acabamos de escuchar, me parece que sería muy sano. Es que la confrontación es necesaria. La confrontación, además, pues con un mundo, vamos a llamarlo, progre, woke, como lo queramos llamar. Pero es que es evidente que están destrozando, no solamente Argentina o solamente España, es que están destrozando Occidente entero y la única manera es entrar al ataque, punto. Es más, es que la gente tiene ganas de encontrar proposiciones políticas que le den seguridad. Y posiciones firmes. Claro, exacto. entonces la ambigüedad ya no vende. ¿Por qué no vende? Sí, es que además nos encontramos con una izquierda que es que nos da lecciones de moral. Una gente que, como le han dicho, tú no tienes ninguna legitimidad, ni tienes derecho a hablar, ni tienes derecho a decir nada, ¿por qué? Pues porque eres un sinvergüenza o porque eres un comunista, 100 millones de muertos llevas a la espalda, y hay que empezar a decir todo eso, pero vamos, pero día sí y día también, porque es cuando cala en la sociedad, porque andar de rodillas pidiendo perdón por existir, cuando resulta que los que tenían que pedir perdón por existir, en todo caso, serían los responsables de tantísimas cosas que sabemos. O sea, lo de ahora es corrupción. De las pero actuales vamos, y también de las los pasadas, años 30. porque entonces la única estrategia suya es la censura, oiga, no, ya está bien. Y no, claro, de los años 30, es que, por ejemplo, en el caso del PSOE, desde que se funda en 1876, punto, se acabó. La izquierda desde que nace. No hay una izquierda buena, toda la izquierda es mala. Habrá una que es menos mala que otra, pero toda es mala. O sea, la izquierda nace por oposición a la realidad natural del hombre y lo que quieren es transformar el orden natural de las cosas para imponer ellos una serie de criterios, bien, y eso lo vemos en todos los aspectos, en el tema de la educación de los menores, en el tema de la sexualidad, en el tema de la organización de la economía, en el tema de la organización de la familia, en todos. Pero una serie de recetas que además encima son contraproducentes, pero que es que al final acaba viéndose que lo que miran es por su propio interés. Hombre. O sea, a ver, que es que puede, por ejemplo, encontrarse con un idealista que está tremendamente equivocado, pero es que quiere salvar el mundo y lo salva con unas recetas que no pueden funcionar. Pero es que la izquierda hace mucho, que ni siquiera pretende escudarse en eso. O
O sea, directamente es enchufar a su familia, sacar dinero, el partido que se enriquezca ahí hasta el topichiparre, con el dinero público conseguir redes clientelares y que todo el mundo chupe de la mamandurria del dinero público. Y todo eso por un Partido Socialista que, recordamos, llegó a la Moncloa con una moción de censura para luchar contra la corrupción del Partido Popular. Pues vaya el cambio, ¿no? Bueno, y en página internacional tenemos que hablar de Trump, porque Meloni ha hecho intermediaria entre von der Leyen y Trump para tratar de negociar los aranceles. Ya saben que el discurso de Trump sobre Europa es hiperagresivo, dice que nos han tratado fatal, etcétera, etcétera. Supongo que forma parte de esa estrategia de negociación, pero me ha llamado la atención esa función, ese papel negociador de Meloni como intermediario entre la Unión Europea y Estados Unidos. Quiero agradecerte cuando me... Claro, vamos a ver, yo lo que entiendo es que Trump lógicamente busca la división de la Unión Europea. Eso por una parte, claro, le viene muy bien el poder contar con Meloni para este aspecto y en segundo lugar... ¿Cómo? ¿Pero por qué le interesa la división? Porque, vamos a ver, es lo que le interesa, desde luego, su gran enemigo es China. Por eso. Eso está claro. Por eso. Y entonces lo que le interesa es que Europa bien, se vuelca hacia Estados Unidos y olvida a China. Por eso. Bien, Europa... Por eso, hoy... si atiza demasiado a la Unión Europea, existe el riesgo de que algún atontado de la Unión Europea trate de echarse en manos de China. Pero es que porque von der Leyen ya lo ha empezado a plantear. Sí, pero es que Trump es un negociador. Trump parte de... Esto es como ir al rastro. Yo, mi familia es del rastro. Esto es como ir al rastro. Tú haces la apuesta muy fuerte y luego vas rebajando si van contestando a tus demandas. Y yo es lo que entiendo que está haciendo. Esto es un juego donde él apuesta muy fuerte y, claro, el hecho de que Meloni, bueno, pues sea, por así decirlo, la interlocutora o la embajadora de Estados Unidos dentro de la Unión Europea, claro que tiene un peso. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, Meloni, por así decirlo, se ha puesto en brazos de Trump. Entonces, la Unión Europea lo que no quiere es tener divisiones. La Unión Europea es muy cobarde. La Unión Europea es una institución que el criterio primero que tiene es la cobardía, que es lo que la rige. Y entonces, claro, Meloni, sin embargo, está en otra línea y yo creo que él lo que quiere es meter miedo al resto y que digan, vamos a ceder, no vaya a ser que esto, con independencia de que nos acerquemos a China, Estados Unidos acabe en una división dentro de Europa. Y es lo que yo entiendo. Bueno, y sobre todo que la interlocución es necesaria y bueno, Meloni tiene esa capacidad de interlocución. Bueno, sí está muy bien porque desde luego hay que tener contacto y hay que tener diálogo e interlocución, pero lo cierto es que Trump, es decir, von der Leyen y toda su patulea, en realidad son siervos y responden a los que no querían que saliera Trump. Es decir, estamos ante la progres pura y dura. Sí. Entonces, claro, pues a Trump le tiene que dar 7 patadas a hablar con una mujer que es absolutamente corrupta y que además ni siquiera, o sea, él sabe que no mira por los intereses de Europa. Von der Leyen no mira por los intereses de Europa lo más mínimo. ¿Por qué? Pues porque es una especie de Sánchez, no nos engañemos, es una revista, no tan corrupta, pero sí bastante. Claro. Entonces, pues realmente, pues bueno, que Meloni haga de interlocutora, que a mí lo que me da rabia es que Trump mira por Estados Unidos, porque si nos quitara von der Leyen de encima a costa precisamente de atornillarnos y nos la consiguiéramos quitar de encima, posiblemente otro gallo nos cantaría. Pero ahí la tenemos sorprendentemente reelegida, después de todo lo que se sabía, que ahora ha empezado a salir con los WhatsApps y todo esto, de todo el pedazo de negocio que ha hecho ella a través de su marido, etcétera, etcétera, con todo el tema de las inoculaciones, que nos compraron, no sé si era 10 por europeo o más, que se han puesto malas, es decir, y sin embargo la han reelegido. Pero es que además ya venía de Alemania con un pasado como para no andar tan pimpante. Entonces, pues yo de verdad, es que como a mí la Unión Europea me parece una institución absolutamente degradada, absolutamente innecesaria, carísima, un verdadero problema para los europeos. Y llevamos 20 años prácticamente en encefalograma plano, donde Estados Unidos no para de despegar con un crecimiento económico espectacular, y la Unión Europea estancada. Sí, de todas maneras, y todas las progreses, y venga leyes que vienen de Europa que nos arruinan, nuestro sector primario. Primero en España nos arruinaron el sector pesquero, el sector, la minería, nos quitaron las fábricas porque teníamos que ser sector servicios, en fin, y ahora resulta que nos van a convertir en una especie de sector servicios que no puede dar nada más que a los 2 sitios bonitos, porque vamos a ser la placa solar en estado puro. Claro, pero es que hay una cuestión, por ejemplo, cuando has hablado de progre, perfecto, que es una definición correctísima, pero hay muchísima gente que tiene que identificar progre con izquierda y no se da cuenta que hay una derecha que es igual de progre. A mí siempre me gusta además se llaman así, partido progre, si no se han cortado un pelo. Pero a mí siempre me gusta plantear el término, esta batalla entre revolución y contrarrevolución. Entonces, uno son revolución a marcha rápida y otro más lenta.
pues que son los partidos populares, europeos, la derecha esta europea, eso por una parte. Y por otra parte, que es que, en efecto, por ejemplo, Trump, para bien o para mal, que nos podrá venir bien o mal a España, pero Trump se preocupa de sus votantes, de los norteamericanos. Y entonces, por ejemplo, toda la crítica que se hace a los aranceles, incluso desde algún partido o grupo supuestamente patrióticos europeos, bien, lo que no se dan cuenta es que lo que están intentando es coartar la soberanía de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa medida de Trump es acertada o desacertada, yo no me voy a meter en eso. Pero es que él es soberano, Estados Unidos es soberano de decidir si pone o no pone aranceles. Y que la Unión Europea le diga, ¿pero cómo pone usted aranceles? Oiga, es que es su política. Es que usted, ¿por qué Trump dice, es que esto va a perjudicar a Europa y perjudica al mundo? Es que Trump no lo han elegido para gobernar el mundo. Claro. Lo han elegido para gobernar a Estados Unidos en beneficio de los norteamericanos. Que es verdad que es un país que tiene una gran relevancia, es la primera potencia del mundo y afecta al mundo. Pero es que él no debe ver los intereses del mundo. Entonces, toda esta locura que nos da ahora de no, es que Sí, este de que Trump hombre tiene que beneficiar a Europa. Trump no tiene por qué beneficiar a Europa. No. Trump no le hemos elegido los europeos. Es más, por toda la progresia europea, vamos, a Trump le hubiéramos tirado el pilón. Hombre, Pero bueno, es que ni lo hubiéramos dejado tampoco creo que a Trump le interese la destrucción de la Unión Europea. Yo creo que a Trump le interesa que la Unión Europea vaya bien y que mantenga la Alianza Atlántica, que ahora mismo está en cuestión. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, una Unión Europea que le está saliendo por peteneras, porque es así, porque es que, a ver, está Meloni ahí en medio, es más posible que porque precisamente von der Leyen no quiera tener mucha relación con Trump, porque en realidad son progres. Entonces, Trump les parece, pues fíjate tú, les parece lo más tramontano. Me parecerá fatal, pero tienen obligación institucional de mantener relación. Lo que pasa es que como la interlocución es nefasta, pues ha aparecido una persona que es Meloni con capacidad de interlocución. Claro, pero es que hay alguien que tenga capacidad de interlocución con esta señora, con la... ¿Qué puede sentir Trump? ¿Qué puede sentir Trump cuando... igual sí, Zapatero creo que también, y Sánchez también se Perdona, ¿qué puede sentir Trump cuando resulta que quiere hacer unas negociaciones de Ucrania con Rusia y aparece Europa y dice, vamos nosotros a plantarle cara y hacer guerra con Rusia? Claro. Pues sinceramente, pues es como para decir, pues vaya socios de la OTAN que tengo. A ver, es que es una de esas cosas que a mí se me... Vamos, yo no sabía ni qué cara poner. Bueno, un par de cosas más, porque Marco Rubio ha hablado sobre el apagón de España esta semana y ha dicho que es un ejemplo, ha dicho textualmente que es una muestra, la mejor muestra de la ineficacia. Ahí están viendo esa información. Es decir, que el apagón no solamente tuvo un impacto lamentable en la economía española, sino que ha tenido un coste reputacional espectacular. Todo el mundo ha visto y ha localizado a España como un país económicamente inseguro. Yo creo que eso es probablemente de los mayores costes, Alicia. Sí, que se ha hablado mucho en Estados Unidos, porque como gracias a los traductores se pueden leer muy bien y muy fácil en todos los idiomas, desde luego me sorprendió cómo se ha hablado en Estados Unidos del tema de España, porque ha sido la prueba de que no puede uno meterse de hoz y de coz en las renovables sin tener en cuenta que se necesita una base estable y sólida de otro tipo de energías. Y han visto lo que puede pasar. Hemos sido la comidilla del mundo. O sea, menos mal. Y por cierto, ese día había 25 multinacionales, presidentes de multinacionales en Madrid, reunidos en un evento. No, es que creo que es relevante, porque no ha sido casualidad, me temo. Creo que lo que había era, el gobierno estaba tensando la cuerda a lo máximo. De hecho, la ministra estaba en Red Eléctrica en ese momento. ¿Por qué? Porque querían ponerlo al 100%, no al 80%, al 100%, tocar la campana y decir, fíjate que somos los más verdes del mundo mundial. Algo parecido fue lo de Chernóbil, ¿eh? Yo lo digo porque las dictaduras hacen ese tipo de cosas. Vamos a tensar para lucirnos. Que esto... Yendo más allá, lo que pasó con el apagón, en efecto es que Sánchez quería presumir de energía limpia, España el que más produce y podemos mantener la energía eléctrica. Pero a mí me gusta siempre compararlo, porque es así, con Mao Zedong. Es decir, con la gran marcha hacia adelante que produjo tantas muertes. Es decir, cuando se prima la ideología sobre la tecnología, la ciencia, los datos contrastados, yo lo que pasaba que todo el mundo le avisaba que esto no puede ser, esto no puede ser, que por ahí no vamos. Pero él, no, aquí hay un contenido ideológico y la ideología se impone. Entonces esto es el símbolo de a dónde lleva las ideologías irracionales construidas al margen de la ciencia, de la tecnología, de la experiencia humana. La ideología por encima de todo, por encima de la realidad. Bueno, un último apunte internacional. Trump ha recibido en el despacho Oval esta semana al presidente de Sudáfrica y le ha mostrado imágenes de líderes sudafricanos diciendo que había que matar granjeros blancos. Nueva encerrona de Trump, a ver qué os parece.
With or without you, people are going to occupy land. Will require no permission from you, from the president, from no one. Bueno, lo llamativo es que gran parte del equipo que iba con el presidente sudafricano no estaba especialmente incómodo, pero la verdad es que es bastante tremendo. Y lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos, oiga, sí, van a tener muy buena relación, pero a favor de respetar los derechos humanos. El apartheid estaba muy mal, pero el apartheid de los blancos también. Es que esa es la cuestión clave. La cuestión clave que ha entrado Trump es decir, oiga, que es que el racismo también es de otras razas frente a los blancos. Porque claro, aquí hablamos de racismo y pensamos que son los blancos que se oponen a los cobrizos, a los chinos, a los negros. No, mire usted, que el racismo, es más, el pueblo más racista del mundo mundial son los japoneses. Y nadie cuando piensa en el racismo, porque es así, es que las propias leyes japonesas, por ejemplo, yo he tenido clientes que sus esposas han secuestrado a los hijos en Japón, y es que llegan allí y no puedes denunciar nada, ningún delito. Si no vas acompañado de un japonés, no te cogen ni una denuncia. No eres nadie, porque eres occidental. O sea, no eres absolutamente nadie. Y esos racismos existen. Entonces hay que decir, oiga, no me vengan ustedes aquí con historias de racismo que como si ustedes no lo tuviesen. Porque tuvieran un racismo muy agresivo, porque no solamente que discrimina, es que piden el asesinato de los granjeros blancos. Claro, es que lo de Sudáfrica es una herida sangrante, que efectivamente se pudieron hacer las cosas muy mal, pero eso no justifica que ahora se sigan haciendo mal, que vas allí y desde luego, como además no te puedes esconder porque eres blanco. O sea, no es que, minoría. Sí, por eso, pero es que no puedes salir a la calle. O sea, la gente que va allí, y yo tengo una prima que ha ido del autobús al hotel, del hotel al autobús, al sitio, y les decían, y no se os ocurre salir, porque además es que no puedes mezclarte con la multitud. A ver si me entiendes. A lo mejor en un país un español está muy mal visto, eres que un blanco, sea, pero claro, no, de la calle. ahí está. Pero como los demás también son blanquitos, pues mientras no hables. Es como cuando se ve las películas estas que vienen de los alemanes y mientras no abran la boca, pues pueden pasar, aquí no, aquí sales y se te ve que eres blanco y entonces hay una inquina y además encima que el gobierno lo promocione, pues es como para decirlo. Es que a mí me parece que las relaciones entre los países están muy bien, que haya una diplomacia, que haya una cordialidad, pero también hay que coger y decir, oiga, mire, hasta aquí hemos llegado, claro. Hasta aquí hemos llegado, como todo el tema del gobierno chino, el tráfico de órganos y Falun Gong. Pues había que decirlo. Y de todas maneras, un presidente del gobierno o un jefe del Estado no son diplomáticos. Ya, para eso existe el cuerpo diplomático. Exacto. Luego los diplomáticos que enmienden la situación. Bueno, más cosas. Estamos estrenando nuevo Papa. Y ahora os pregunto qué os parece León XIV, pero la verdad es que está generando mucho interés y queremos conocerlo todo. ¿Cuál es su familia? ¿Cómo piensa? ¿En qué se basa? ¿Y qué es lo que podemos esperar de su papado? Esta semana ha salido a la luz un libro que se llama Dios nos quiere. Son las palabras, ahí lo están viendo, son las palabras de León XIV en el discurso del balcón, nada más ser elegido. El autor es Jesús Colina, que ya nos acompaña. Jesús, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Jesús Colina es periodista de información religiosa, lleva haciendo información en el Vaticano desde hace no sé, décadas, o sea que lo sabe absolutamente todo. Bueno, has elegido unas palabras de León XIV en ese balcón. ¿Por qué esas palabras? Bueno, yo creo que no sé cómo lo habréis vivido vosotros, el fallecimiento del Papa Francisco y todo el ambiente que se crea en torno al cónclave y a su preparación. Los periodistas anunciábamos un cónclave muy difícil, un cónclave largo, de desunión, de muchas facciones dentro de la Iglesia. Y de repente sale en cuarta votación con mayoría aplastante, no de 2/3 de votos, de mucho más, y le vemos aparecer en el balcón con un discurso propositivo. Dios nos quiere, el mal vence, el bien vence al mal, con una propuesta atractiva, totalmente inesperada. Ninguna de las quinielas había previsto realmente a Robert Francis Prevost. Y claro, al escuchar esas palabras me dije, esto significa algo. Aquí estamos cambiando de fase, estamos
entrando en una nueva fase. Sí, Jesús, no sé si Robert Prevost estaba en tu quiniela, creo que no, pero sin embargo, cuando fue nombrado cardenal obispo, que creo que fue el pasado mes de febrero, tú escribiste un artículo donde ya le colocabas como papable. ¿Y por qué, sin embargo, ha pasado totalmente desapercibido cuando da la sensación, claro, a toro pasado es muy fácil, pero da la sensación de que estaba todo preparado? Y luego llama la atención también que todos, o sea, que ha pasado desapercibido porque todo el mundo esperaba que hubiera un gran conflicto y un conclave largo, y no lo ha habido. Exactamente. Tiene razón, en enero de 2023 yo escribí en El Debate un artículo diciendo Robert Francis Prevost es papable. El Papa le acababa de escoger llamar desde Perú perdido y le pone en uno de los puestos de mayor responsabilidad de la Iglesia, el de la selección de los obispos. Pero después, ¿por qué no aparece en las quinielas de los periodistas? Pues por una razón muy sencilla, y es que en esos 2 años que han pasado, esos 2 años en el que él ha trabajado en Roma, alguno podría decir que pasó sin pena ni gloria, pero no es verdad. Hizo su trabajo, se dedicó a lo suyo, no quiso en ningún momento aparecer, chupar cámara, nada. Él a lo suyo como es una persona responsable, un pragmático, alguien que se dedica a lo suyo. Y eso para los periodistas se convirtió en un argumento de olvido. Ya toda la expectativa que podía haber generado se cayó como la mayonesa cuando hace calor. Pero curiosamente, para los cardenales fue todo lo contrario. El hecho de que fuera una persona discreta, una persona sencilla y humilde, se convirtió en uno de los argumentos fundamentales de elección. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene la Iglesia en estos momentos es un problema de desunión, de falta de unidad, de peligros, incluso de cisma. Y ante esta situación se requiere una persona humilde, una persona con liderazgo, pero una persona que sepa capaz de armonizar, no de agudizar más las divisiones que lleven al cisma total. Claro. De manera que... Sí, una persona con capacidad de templar gaitas, si me permites la expresión, que en realidad ha sido la persona que han elegido los cardenales y además de manera bastante rápida y además de manera bastante abultada. Hay una primera decisión ya del Papa que ha sido el nombramiento de la responsable de las congregaciones religiosas, es una monja italiana. Vamos a ver esa información y me comentas qué es lo que te parece, porque yo no sé si ahí lo están viendo y esa es la persona que va a dirigir el dicasterio de los religiosos. No sé si te parece que eso marca una pauta, lo digo porque Francisco ya dijo en su momento que uno de los grandes retos de la Iglesia era el papel de la mujer. Sí, marca una pauta definitivamente. Algunos de los que se oponían a Francisco consideraban que el nombramiento de una mujer en el Vaticano en un verdadero cargo de responsabilidad no era posible, porque estas personas consideran que para que una persona tenga un cargo de gobierno tiene que ser obispo, tiene que tener un cargo pastoral. Y dado que las mujeres no pueden ser obispos, pues entonces negaban el derecho al nombramiento de mujeres con cargos de responsabilidad en el Vaticano. Hay que tener en cuenta que sobre esta religiosa hay otra religiosa italiana que por primera vez en la historia de la Iglesia de 2000 años sí que tiene un cargo de auténtica responsabilidad en la Iglesia. Es la prefecta del dicasterio para los religiosos, es decir, es la superiora de las congregaciones religiosas en el mundo, de varones y de mujeres. Esto nunca había pasado. Esto fue una decisión que tomó hace un poco más de 2 meses el Papa Francisco y que marca una pauta y Prevost, León XIV, está diciendo no hay marcha atrás. El camino del compromiso de la Iglesia
para dejar espacio de responsabilidad de la mujer está dado. No significa que vaya a decidir la ordenación de mujeres sacerdotes, ni mucho menos. Significa que las mujeres son protagonistas en la Iglesia, como lo pueden ser los hombres. Hay otro tema que creo que es relevante, y es que el Papa sea agustino y que su orientación espiritual es San Agustín. ¿Eso también puede marcar su papado? Eso marca totalmente, pero vamos, de una manera increíble. Cuando estuve documentando para preparar el libro, yo la verdad es que me temblaban un poco las piernas porque Robert Prevost no ha escrito un libro, aparte de su tesis doctoral de 400 páginas, muy buena por cierto, pero aparte de eso no ha escrito alguna homilía, algún discurso, pero no ha escrito libros. Entonces, cuando yo me puse a investigar, recoger testimonios, ver lo poco que ha escrito, todo me cambió cuando te das cuenta de que en su vida su padre espiritual, su maestro, su mentor y su coach, podríamos decir, es San Agustín de Hipona. Si tú quieres comprender a Robert Prevost, lee a San Agustín y lo vas a comprender. Él, cuando tenía 14 años, curiosamente decidió entrar en un seminario de agustinos, cuando lo normal hubiera sido entrar en el seminario de Chicago, donde conocía a todos y todos le conocían. Sin embargo, él entra ahí y ahí se enamora del pensamiento de San Agustín, que es posiblemente uno de los pensadores cristianos y de los filósofos de todos los tiempos con un pensamiento más moderno. Encontró en la experiencia de San Agustín de descubrir a Dios no fuera de ti, sino en tu interior, dentro de ti mismo, porque Dios está más dentro de tu mismo interior. Ahí encuentra una dimensión que le enamora y ahí decide ser misionero y dedicar su vida a Dios. De manera que luego eso se aplica a todo. Lo aplica al gobierno y hizo su tesis doctoral sobre el gobierno de una orden religiosa según San Agustín. Lo aplica a la comunicación. La comunicación según San Agustín es algo fantástico, es algo súper sugerente, porque para San Agustín comunicar es activar en la otra persona la idea que tú tienes en tu cerebro. Claro. Es la comunicación de una persona a otra y por lo tanto ese es el encuentro de dos personas, lo cual es absolutamente espectacular. Luego, juego de palabras. Me parece además que la conversión de San Agustín también puede ser un ejemplo para el mundo, un mundo que está muy apartado y que probablemente vive como vivía San Agustín antes de su conversión. Una última cosa, Jesús. Se decía que Prevost no estaba en la quiniela precisamente por ser estadounidense, porque claro, la figura de Trump es muy potente en el mundo y dos figuras quedaba un poco raro. Hay quien piensa que han elegido a Prevost como contrapeso de Trump, aunque yo tengo la sensación de que a lo mejor le han elegido como pinza de Trump para luchar contra lo que podemos llamar wokismo. Pues todo lo que has dicho es bastante verdad. Y es lo interesante de la realidad, que la realidad es siempre un poco más compleja e interesante de nuestros esquemas mentales. Pero comentando lo primero, es verdad que parecía una regla no escrita el hecho de que un estadounidense no pudiera ser papa. Y es así. La única diferencia es que este es un estadounidense bastante peculiar, porque ha sido obispo en Perú y porque ha trabajado en la curia romana, de manera que los cardenales vieron en él una figura ciertamente estadounidense, pero con un relieve internacional muy potente. La relación con Trump de Prevost va a ser muy interesante. Ya desde el inicio está dejando claro que quiere mantener buenas relaciones. Por ejemplo, en el encuentro que tuvo el otro día con J.D. Vance después del inicio de su ministerio,
no tocaron ningún tema polémico. Trataron de ponerse a crear bases, a crear cimientos sobre los cuales se puede generar una colaboración eficaz, útil, entre Estados Unidos y la Iglesia Católica. Y se habló de cuestiones de derechos humanos y de la paz en el mundo como prioridades. No se habló de inmigración, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Prevost, a diferencia de Francisco, cree en las relaciones institucionales. Considera que es parte de su misión y de su obligación el mantener una buena relación institucional con el país que no solo es la primera potencia mundial, sino que también es un país que tiene una influencia enorme en el estilo de vida, en el entretenimiento y también en la vida y en los valores religiosos de las personas. De manera que, en ese sentido, como tú bien decías, Prevost ciertamente, si hay diferencias, las expondrá y las ha expuesto ya antes de ser papa, pero lo va a hacer con un objetivo de construir, de avanzar juntos porque el mundo lo necesita. Bueno, pues con eso nos quedamos, Jesús. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese libro, Dios nos quiere, título sugerente, y la verdad es que muy interesante para conocer más detalles de este papa que sin ninguna duda va a marcar el futuro no solo de la Iglesia, sino de la humanidad. Jesús Colina, gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros, adiós Luis, gracias. Un abrazo. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta les vamos a contar todos los detalles de los casos de corrupción, que son muchos, pero los vamos a tratar de resumir, y del último detalle de Europa que no ha publicado todavía nadie, y es que la concesión de la ayuda a Europa, 475 millones, fue presuntamente ilegal porque no se cumplía con los requisitos que establecía el propio gobierno. Se lo vamos a contar enseguida, pero antes un consejo, porque si están pensando en adelgazar, ya está el verano a la vuelta de la esquina, están planteándose la operación bikini, yo les recomiendo el Pack Express. En apenas 48 horas van a poder quitarse esos 2 kilillos de más que quieran quitarse y volver a utilizar esas prendas que tanto le gustaban. Naturhaus te trae esa forma rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días, como le digo, puede bajar de peso gracias a ese Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecen un servicio personalizado y no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre porque el Pack Express se adapta a ti. Así que no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, ahora sí, nos vamos a esa breve pausa y a la vuelta les contamos todo de la corrupción. Pero un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez. ¿Qué va a suceder? Tiene que ilusionar y lo vamos a hacer. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten.
Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué hemos hecho? Para ser considerado el enemigo a batir por cualquier medio. Vaya pregunta la de Pachi López, ¿eh? Bueno, enseguida le respondemos porque los casos de corrupción son espectaculares. Pero antes quiero que hablemos un poco sobre el Congreso del Partido Popular. Ya sabemos que no va a haber una ponencia económica, ni vivienda, ni fiscalidad, ni empleo, todo eso quedará metido dentro del programa económico y ya veremos, político. Y ya veremos a ver qué es lo que se habla. Primero de la relación con Vox, de las primarias y de los asuntos más espinosos, aborto, eutanasia, matrimonio homosexual, etcétera. Lo que sí sabemos es que Ayuso ya ha planteado que lo que necesita el Partido Popular es un proyecto ilusionante. Pero un proyecto para España tiene que ser algo más que echar a Sánchez, que va a suceder. Tiene que ilusionar y lo vamos a hacer. Bueno, pues eso es lo que dice Ayuso. Yo no sé qué expectativas tenéis del Congreso del PP, porque el primer mensaje es que iban a meterse en todos los temas delicados, aborto, etcétera, pero claro, se lo han encargado a Javier Maroto, que no sé si es la persona más adecuada. Yo de luego expectativa ninguna, entonces ya he respondido. O sea, yo del PP nunca jamás he esperado nada y nunca jamás esperaría nada. Es que tampoco termino de entender muy bien, primero la fecha, ¿por qué convocar un congreso cuando está toda la guerra de los WhatsApps? O sea, eso de distraer cuando el enemigo se está hundiendo. Hombre, no lo ahí entiendo. también es verdad. Y luego lo de que necesitamos prepararnos para las elecciones, que no lo estabas. Claro, de todas maneras, vamos a ver, también es verdad que con independencia de que el Congreso se haya sabido hace poco, normalmente se prepara con tiempo. Es decir, yo entiendo que no puedes elegir la fecha exacta, o sea, no puedes adivinar qué va a pasar en la fecha exacta. Pero que estaba preparado para marzo del año que viene. Sí. Es que, ¿por qué las prisas? Es lo que no entiendo. Porque yo las creo prisas que... es porque hay alguien que sobra, hay alguien que falta, hay que ponerle un veto a Ayuso. ¿O qué? ¿Por qué? Puede ser todo. Puede ser, entre otras cosas, que sospechen que puede haber elecciones. Puede puede ser que sobre alguien, que falte alguien, que Feijóo se quiera afianzar. Pueden haber muchas razones. A mí, desde luego, no espero nada de cara a España. Es decir, ellos se organizarán, quitarán a los que sean menos fieles y, desde luego, la señora Ayuso diciendo lo del proyecto ilusionante, pues la verdad es que da como mucha pena. Lo dice con poca ilusión. Sí, lo dice con muy poca ilusión, porque podría haber dicho, necesitamos un proyecto de otra forma. Pero la verdad es que parece que nos está dando el pésame. Así que yo no sé qué proyecto ilusionante vamos a tener. Para empezar, desde luego, y luego además, lo que dices, se han puesto a Maroto para todas estas cuestiones éticas en las que tienen esa... Quiero que veamos una imagen de Nieto, del chiste de Nieto, de cómo interpreta, ahí lo están viendo, ahí está Maroto, escarbando el rearme ideológico. Sí. ¿Y dónde lo hace? Bueno, el Partido Socialista. Total, es que eso iba a decir, o sea, si realmente están deseando abrazar todas las progreses del Partido Socialista, lo tienen medio abrazado, pues supongo que ya afianzarán definitivamente que son la versión B de lo que ya sabemos, la otra cara de la misma moneda. En Europa también es así, o sea, que es que tampoco nos tenemos que echar las manos a la cabeza. A marcha lenta. Sí, el PSOE sí, un poquito más aseado, sí, un poquito más lento. Lo que pasa es que es verdad que Sánchez hace tanto daño, que tenemos tantas ganas que se vaya. Yo siempre hablo aquí de la jerarquía del mal. Bueno, pues siendo todo el mal, pues Sánchez está un poquitín más arriba. Entonces, bueno, vamos por orden y vamos a quitarnos al que está más arriba. Sí, pero lo que viene... se puede esperar demasiado. A ver, con Feijóo no puede haber un proyecto ilusionante. Desde luego, no para las personas que realmente son de derecha. Porque es que además probablemente lo que se está planteando es la gran coalición. Fíjese lo que decía Felipe González, lo que necesitamos es una alianza de las principales fuerzas políticas. Nunca se va a arreglar el problema dramático que tenemos del acceso a la vivienda hasta que no se pongan de acuerdo los poderes públicos que tienen algo que decir en eso. Nunca. ¿Por qué no se ponen de acuerdo las grandes fuerzas políticas? ¿O es que nos lo va a arreglar Bildu o Puigdemont? Bueno, lo que está planteando ya Felipe González es, oiga, que sí, que vamos a perder las elecciones,
Y que lo que va a hacer Sánchez, si no suma, con todo lo que pueda sumar, si no suma, que es posible, le va a ofrecer a Feijóo apoyo parlamentario para no tener que depender de Vox. Y Feijóo encantado. Mira, y eso es la garantía de que no va a haber un cambio de verdad. Claro, perdón que sea más radical. Bueno, este señor es un demagogo, que ahora se le está poniendo en los altares cuando es el responsable, uno de los grandes responsables de la situación en la que estamos. Porque él giró la tuerca de la deformación social hasta donde la sociedad le permitió, y luego otro vino, Zapatero siguió girando. Es el mismo proceso. Bien, y por desgracia, voy a decir algo a lo mejor que suena demasiado radical, pero es que desde el siglo XIX, salvo dos excepciones que no quiero citar porque no nos sancionen, nos pongan multa, los gobernantes y los partidos políticos se han regido por intereses de fuera de España. No les ha interesado a los españoles. Punto. Sí. Punto. En el siglo XIX vemos tanto gobernantes del Partido Conservador, del Partido Moderado, del Partido Progresista, no les interesó, obedecieron a intereses que estaban fuera de España. Y aquí se vio una transición, ninguno luchó por intereses. La vivienda. Yo no sé si en los gobiernos, por ejemplo, de Franco, dialogaban o no, pero el problema de la vivienda, se construía vivienda. 5 millones. Claro, es que y entonces están ahora como que no entendemos por qué los partidos se llevan mal y no negocian. No, porque es que este sistema ha sido en gran parte creado para no velar por los intereses de los españoles. Cuidado que pasa lo mismo en la Unión Europea, ¿eh? Por eso molesta tanto Trump o determinadas figuras que de verdad, con sus fracasos y sus aciertos, que a lo mejor son menos los aciertos que los fracasos, pero de verdad tienen un interés en defender a aquellos que dicen que defienden. Y esto es una realidad, suena muy radical, pero es que o abrimos los ojos o seguimos haciendo el tonto. Yo a mí este señor, primero que me parece el comienzo es decir, el empezóse del acabose. O sea, que a mí este señor no me resulta de ninguna confianza. Segundo, que están deseando el famoso pacto PP-PSOE para ya establecer definitivamente lo que tenemos en Europa, ¿para qué nos vamos a llamar a engaño? Y de hecho, además, es posible que el rearme ideológico sea pues, ser idéntico al PSOE en toda la cuestión progre para que no haya ningún tipo de rozamiento cuando llegue ese momento. Esta gente no tiene ningún interés por nosotros y que haya hablado del problema de la vivienda es como para darle con un palo en la lomera, como suelo decir yo. ¿Por qué? Porque el problema de la vivienda no se arregla con el PP y el PSOE, se arregla haciendo vivienda pública, haciendo que los beneficiarios paguen, no permitiendo de ningunísima de las maneras que los beneficiarios no paguen, como se hacía con Franco, que la gente lo primero que hacía era pagar su vivienda a precios asequibles, bajar el precio del suelo, desde luego, dejar de especular los ayuntamientos para que se enriquezca el concejal de urbanismo y todos los colegas. Es decir, hay muchas cosas, pero no tienen nada que ver con el pacto PP-PSOE. Y luego que la gente pague, que el que no pague fuera. ¿Para qué? Para que no pase como el IBIMA en Madrid, que hay un montón de viviendas que están ocupadas, que no se pueden, es decir, que hacen vivienda pública y no vale absolutamente para nada, y han dejado de hacer. Tienen que ser responsables de todo eso, y no tiene nada que ver con la majadería que ha dicho este señor, que ha podido ser presidente, pero para mí no me merece ningún respeto, porque su segundo de a bordo ya dijo, Montesquieu ha muerto, y ahora en este momento estamos haciéndole las últimas exequias. Dejando aparte las soluciones de la vivienda, ¿no? El solo citar el problema de la vivienda. El problema más grave de España no es la vivienda, es la natalidad. Bien. Y entonces, no abordar el problema de la natalidad, que es el más grave, no de España, de Europa entero y diríamos de Occidente entero. Entonces el elefante en la habitación. Y entonces están con la vivienda, con el trabajo precario, que es muy importante. Que también son problemas. Pero es que si no hay natalidad, lo que no hay es ningún futuro, ni precario ni no precario. No lo hay, no hay relevo generacional. En Occidente, no lo hay. Dentro de 2 generaciones ya por cuestiones geométricas hemos desaparecido. Total, lo que pasa es que creo que Felipe Gonzalo lo que está planteando es la gran coalición, el modelo alemán. Y en el modelo alemán, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el Partido Socialista alemán le ha agarrado al Partido Popular alemán, le ha hecho fracasar en la primera elección y durante 7 horas ha negociado. Y en el fondo, ¿quién está gobernando de hecho? Pues probablemente el Partido Socialista. Y ahora, ¿y cuál es el modelo? Exactamente ese. Entonces, yo creo que eso es lo que se está preparando. ¿Alguien se imagina a Feijóo plantándole cara al PSOE? Va a ser el PSOE el que gobierne. De hecho, además, siempre hemos dicho que nunca ha limpiado nunca ha limpiado los debajo de las alfombras, nunca ha quitado a cargos del PSOE que tenía que quitar, es decir, pues ahora va a ser andar en la segunda legislatura creo que sí lo hizo, y Rajoy hizo algo también, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo hay un problema económico gravísimo, pues que Feijóo ponga orden y que pague el coste electoral.
y luego ya regresamos nosotros, pero nosotros por debajo de la mesa. Eso es lo que me parece, me temo, que se está planteando y que está planteando el propio Felipe González. Si a Sánchez le sale mal la operación, que está haciendo de todo y que va a hacer de todo es de todo, es decir, ampliar el número de votantes nacionalizando a lo bestia, si hace falta voto por correo y con el fraude que ya hemos conocido en algunos puntos se hará, si se tiene que inventar la campaña de la República para atizar el cocotero también lo hace, pero si con todo eso de que vienen los fachas no funciona, entonces gran coalición. Bueno, y más cosas porque hay dos patas para todo esto. Uno, el control judicial y el segundo, la censura. El control de Radio Televisión Española no es que sea insultante, es vomitivo. Fíjense la información que hace Televisión Española sobre unas monjas asesinadas en la Guerra Civil. 14 religiosas de la Inmaculada Concepción en la Catedral de la Almudena de Madrid. Las monjas desaparecieron en 1936, en plena guerra civil, cuando un grupo de milicianos se las llevaron del piso donde se refugiaban tras haber sido expulsadas del monasterio. Las monjas desaparecieron, dice Radio Televisión Española, pero no es que ha sido un lapsus porque estaba improvisando, no, había un rótulo que decía monjas desaparecidas. Es decir, que no se quiere decir deliberadamente que fueron asesinadas. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, más allá, no fueron asesinadas, fueron martirizadas. Porque el asesinato puede ser por diversos motivos. El martirio es por razón de fe, punto. O sea, porque era una persecución religiosa. Entonces, correcto, fueron martirizadas. Segundo, en España, que sepamos, no lo sé, no podrá algún ufólogo entendido en estas cosas, no hay un ovni que de repente abduzca a las personas y desaparecen y hay que buscarlas en algún sitio. No, es que en efecto fueron sacadas, por eso se llamaban sacas, se les dio el paseo, se las martirizó y se las mató, punto. Y se acabó. Es que no hay más. Es que si estuvieran desaparecidas, la Iglesia Católica no podía ni beatificar, porque para eso necesitan la constancia de las razones de su muerte y de las condiciones en que lo hicieron. Entonces, es una locura. Pero es un lavado de cerebro tal. La única ventaja es que como Televisión Española cada vez se ve menos, pues esa potencialidad que tiene de agitación y propaganda, pues cada vez está más reducida. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que tienen presupuesto ilimitado. Eso sí. Claro, claro, con Pólvora del Rey, una maravilla, todos unos sueldos sensacionales. El otro día estaba leyendo los sueldos que se llevan algunos nefastos, que además de ser malos profesionales, son mamandurrieros, son gente sin independencia, sin principios, unos sueldos, claro. Y que iba a decir que es muy posible que semejante explicación a lo mejor haga que alguien diga, pero bueno, ¿cómo que desaparecidas? Es que vino un ovni y se las llevó, es que se cayeron de repente en un agujero y no las encontraron, que claro, desaparecidas, o sea, van los milicianos, porque seguramente los milicianos las sacaron para custodiarlas, ¿no? Irían tal y de repente desaparecen. Pues a lo mejor, y lo digo de cachondeo, a lo mejor alguno... son los de la memoria histórica. Claro, pues es que a lo mejor alguno investiga y ¿memoria histórica de la de verdad o cómo va esto? Porque hay otro de los asuntos que ha sido censurado esta semana, que ha sido un documental que se iba a hacer el preestreno en el Congreso de los Diputados, tenía todas las bendiciones desde el 8 de abril y resulta que el día de autos la presidenta decide que no, cancelar la presentación de ese documental. ¿Y qué es lo que decía ese documental? Pues contaba la historia criminal del Partido Socialista y cómo los responsables cercanos al Partido Socialista fueron los que fusilaron a Leopoldo Calvo Sotelo. Y que eso no se puede contar. No se puede contar en el Congreso de los Diputados. También hay que hacer censura. Es que es una cosa impresionante, ¿no? Ahí lo están viendo. Pues que contaba con todas las bendiciones habidas y por haber. ¿Y qué ocurrió finalmente? Bueno, pues que el documental se hizo el estreno, por supuesto, en la sede de Pie en Pared, que está cerca del Congreso, pero claro, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la presidenta del Congreso se cree que un Congreso es suyo o qué? ¿O que hay cosas que no se pueden decir? Claro, y eso siendo un documental, sinceramente, blandito, porque la historia criminal del PSOE, 31-36, no, es que la historia criminal del PSOE es toda la historia del PSOE es criminal. Aquí parece que el PSOE malo fue el del 31 al 36, el de la Segunda República, o sea, que era un documental blandito. Es el más llamativo. Hombre, claro, sí, pero blandito. Por cantidad de crímenes, fue una época pero terrible. todo el PSOE, pero dicen, el PSOE es criminal, 1931 o 36. No, el PSOE es criminal de siempre, otra cosa es que a veces ha sido más criminal que otras. Entonces, a lo que voy yo es que era un documental incluso flojito, en el sentido que no atacaba al PSOE directamente, porque el documental se plantea como un momento histórico del PSOE nefasto, pero no entra ni en el PSOE posterior ni en el anterior.
Es decir, que puestos a hablar del PSOE en plan memoria histórica, vamos a dar un espacio a aquellos que sean un poco críticos con el PSOE, pues era el documental que menos daño le podía hacer. Hombre, no es la página más fea, creo yo, ¿no? De la página más fea del bueno, Partido si fuera Socialista, la participación en el año 31, el golpe de Estado del 34, el asesinato del 36, no sí, está porque mal, además ¿no? hablan de las maravillas de la República y resulta que los que cometieron es que la página más República fea ya es de esa. por sí mala en... ¿Cuántos mártires hubo? No vamos a hacer números. La página más fea del PSOE y del Partido Popular que han gobernado es el aborto, que asesina a más niños que lo que se asesinó o que se martirizó en la guerra. Y claro, aquí es que pensamos, cuando las muertes son violentas en un enfrentamiento, parece que el crimen es mayor. Es que el crimen mayor es el que se hace en silencio, descuartizándolo, y eso lo ha permitido el PSOE y lo ha permitido el PP. Bien, y esa es la historia criminal de los que nos gobiernan, que es muchísimo más grave que la del 31 o 36, pues es lo que yo opino, 39. Bueno, pero estos Perdón, señores que sea un poco querían... duro, pero claro, que no es te digo yo que no, pero lo cierto es que del 31 al 36 interesa mucho, y más por el tema de memoria histórica, más dramático, dejar muy blanco sobre negro realmente lo que pasó. Porque entre monjas desaparecidas, la maravillosa república en la que la gente votaba, que la izquierda le dio el voto a la mujer y todos los cuentos chinos del mundo, pues es que hay una visión completamente distorsionada de esa parte. Y dice eso que hablan de los milicianos, fueron extraídos del convento, no fueron extraídos por los milicianos, que eso, claro, cuando uno ve la noticia dice, desaparecieron las monjas que iban acompañadas de los milicianos cuando fueron expulsadas del convento, fueron expulsadas por los mismos milicianos. O sea, es que mira, de verdad, es que no es que fueran expulsadas, es que las arrebataron del mejor que no convento. hubieran dicho nada, o sea, Claro, es que no den la noticia. Claro, No den la noticia, pero es que lo que intentan es el lavado de cerebro, que esto es perverso, más perverso aún. Un crimen, una guerra, por desgracia, produce muchos daños, muchísimos daños. Bien, pero eso es, mi abuelo, era general de la Guardia Civil, escribió un libro donde hacía una cita que era muy interesante, sinceramente. Yo lo leí hace muchos años, y él decía lo siguiente, decía que una guerra puede producir destrozos, pero se puede reconstruir. Pero decía, donde llega el comunismo, es imposible reconstruir nada. Bien, el daño moral que hacen este tipo de cosas, una guerra es dramática. Mi abuelo lo asesinaron en la guerra, mi otro abuelo. Bien, es dramática, pero se puede reconstruir un país después de una guerra dramática. Pero cuando haces es la corrupción moral de las ideas, de las tendencias morales de las personas, donde los confundes lo bueno y lo malo, eso tardas generaciones en curarlo. Decía Osvaldo Paya que el comunismo era perverso y pervertidor, y que lo peor no era el declive económico, sino el declive de la conciencia moral. Cuando ya has introducido la desconfianza entre los propios vecinos, has roto el sentimiento de comunidad y es imposible construir absolutamente nada. Y eso es el PSOE, eso es el PSOE ahora. Sí. Eso es. Bueno, pues fíjense lo que hemos vivido esta semana de censura, que ha sido espectacular. Televisión Española llama monjas desaparecidas a las monjas martirizadas por los milicianos en la Guerra Civil. Además, Televisión Española coloca a los periodistas críticos que acuden al Congreso como si fueran Hitler. Así, literalmente. Algo así como preparando el camino para que les expulsen del Congreso porque no quieren periodistas que hagan preguntas incómodas. Oye, los periodistas hacen preguntas incómodas. Es que las preguntas no son ni cómodas ni incómodas, son preguntas. Y la obligación del político es rendición de cuentas. Está en el sueldo. Pero es que además hemos visto cómo en el propio Congreso se censura ese documental que acabamos de hablar. Pero es que además esta semana también se ha censurado una lona de Hazte Oír en la que se denunciaban los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Y en apenas 14 horas denuncia, juzgado, cautelar y ejecución. Oye, de una eficacia absolutamente espectacular. Vamos a hablar de la lona enseguida, pero antes una pausa porque si tienen problemas con el colágeno, yo les recomiendo el Colacel. Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Así que Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la protolastina o el ácido hialurónico.
hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Así que confía en Colacel Antiox, que es mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas o en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, vamos a una breve pausa y a la vuelta les contamos la información confidencial del rescate de Europa, 475 millones de euros que presuntamente se otorgaron irregularmente. Y mi pregunta es, ¿qué cree que está pasando en España para que un magistrado del Tribunal Supremo, respetado, riguroso, prudente, sienta la urgencia de publicar un libro que se titula La justicia amenazada? ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid.